Aquella noche, lo que empezó como un intento de mi hermanastra por dejarme en evidencia delante de todo el mundo, acabó transformando por completo su propio enlace. Me llamo Lucía, tengo 34 años y me gano la vida trabajando como enfermera. No soy una mujer que salga en las revistas. No nado en la abundancia ni visto prendas de marcas exclusivas. Sin embargo, durante la celebración del matrimonio de mi hermanastra, sucedió algo tan impactante que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El jaleo empezó justo cuando Triana, mi hermanastra, alzó su copa de vino en mitad del banquete. De repente, la melodía que sonaba se interrumpió y el murmullo de los comensales se fue apagando poco a poco. Todos los asistentes clavaron sus ojos en ella. Triana lucía esa expresión impecable que siempre se ponía cuando ansiaba convertirse en el centro de todas las miradas. Con un tono de voz de lo más animado, anunció que quería hacernos una presentación. En ese preciso instante, giró el rostro y me apuntó con el dedo sin dudarlo. Noté cómo decenas de pares de ojos se desviaban hacia mí de golpe. Aquí la tenéis. Es mi hermanastra, prosiguió Triana, haciendo un pequeño silencio dramático, como si estuviera a punto de soltar el remate de una broma pesada. Acto seguido, dejó escapar una risita burlona. Y antes de que os lo preguntéis, añadió, solo es una enfermera. Al oírla, algunos de los que compartían mesa soltaron unas carcajadas por compromiso. Otros, en cambio, se limitaron a mostrar una sonrisa forzada por la incomodidad del momento. Yo me quedé callada. No busqué el enfrentamiento ni intenté justificarme. Me limité a sonreír. La vida me había enseñado hace ya mucho tiempo que entrar al trapo con Triana solo servía para echar más leña al fuego. Pero entonces ocurrió algo de lo más inusual. Justo enfrente de donde yo estaba, el padre del novio posó su cubierto sobre el plato con una parsimonia extraña. Se trataba de un señor ya mayor, de pelo canoso y una mirada profundamente analítica. Él no se estaba riendo ni compartía confidencias con nadie. Simplemente no me quitaba la vista de encima. No era una forma de mirar maleducada ni cargada de altivez. Era algo distinto. Tenía el semblante de alguien que hace un esfuerzo inmenso por rescatar un recuerdo crucial del pasado. Mientras tanto, el bullicio del salón seguía su curso. Se escuchaba el tintineo de los cristales al brindar y el parloteo de los invitados. Incluso la música suave continuaba envolviendo la zona de baile. Pero aquel hombre seguía absorto estudiándome, hasta que, finalmente, se inclinó un poco hacia mi posición. Arrugó un poco el entrecejo, con ese gesto típico de quien está intentando rescatar un recuerdo que tiene en la punta de la lengua. Un momento, soltó despacio, y de inmediato el murmullo de los que estábamos sentados empezó a desvanecerse. ¿No serás tú esa enfermera que...? Pero se calló antes de terminar la frase. De golpe, se hizo un silencio sepulcral en toda la mesa. Hasta a Triana se le borró la sonrisa de la cara por un instante. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera decir nada más, la orquesta subió el volumen con una canción más animada y la gente rompió a aplaudir. De pronto, el interés de todo el salón se desplazó hacia la zona de baile, y Triana, aprovechando el tirón, agarró del brazo a Daniel, su prometido, para llevárselo a la pista con muchísimas ganas. La celebración siguió su curso bajo esas luces doradas que bañaban todo el salón, mientras los camareros esquivaban mesas cargando bandejas repletas de copas de champán. Entre risas, charlas y flashes de cámaras, todo aquello parecía el típico banquete de boda, pero yo tenía el presentimiento de que aquel señor no me había quitado el ojo de encima. De hecho, durante un buen rato, lo pillé varias veces observándome desde la distancia, como si estuviera encajando las piezas de un puzzle mental. Al cabo de unos 20 minutos, cuando los músicos hicieron una pausa para descansar, el padre de Daniel regresó a su sitio, pero esta vez traía un semblante totalmente distinto. Se le veía mucho más serio, más convencido de algo. Me clavó la mirada fijamente. Entonces, soltó una pregunta que me hizo dar un vuelco al corazón. Perdona que te moleste, pero ¿puede ser que hace 3 años estuvieras trabajando en el Hospital San Gabriel? Noté cómo un escalofrío me recorría toda la columna vertebral antes de contestarle, con toda la calma que pude reunir, que efectivamente así era. El hombre soltó un suspiro profundo, como si por fin hubiera dado con la tecla que buscaba. Entonces no cabe ninguna duda, murmuró para sí mismo, dejando a Daniel completamente despistado. ¿Duda de qué, papá?, quiso saber él.
Pero el hombre volvió a centrarse en mí y lo que soltó a continuación cambió por completo el aire que respirábamos en esa mesa. El silencio se volvió denso, casi pesado. El padre de Daniel me escudriñaba con una mezcla de asombro y agradecimiento absoluto, como si un recuerdo vital acabara de cobrar vida en su cabeza. Mientras tanto, Daniel no dejaba de fruncir el ceño, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Papá, ¿pero a qué viene todo esto? Soltó Daniel totalmente descolocado. Mi suegro tomó aire profundamente antes de soltar prenda, manteniendo las manos apoyadas sobre el mantel, pero sin apartar sus ojos de los míos ni un segundo. Hace 3 años, empezó a decir con una calma que imponía. Sufrí un percance en la carretera que casi me cuesta la vida. Al oír eso, los que estaban sentados cerca dejaron de parlotear y se pusieron a escuchar con atención. Fue un choque frontal espantoso, añadió. Una noche de perros, la verdad, diluviaba y un camión perdió el control en mitad de la calzada. El salón, que hace nada era un hervidero de carcajadas y canciones, se quedó en un silencio sepulcral, como si todo el mundo contuviera el aliento. Me trasladaron a urgencias en un estado crítico, siguió narrando él. Para colmo, las calles estaban cortadas por una manifestación en el centro y el hospital estaba bajo mínimos porque muchos médicos no podían llegar a su turno. Daniel le miraba con cara de póker, sin poder creerlo. Nunca me habías dado tantos detalles de aquello, papá. El hombre asintió con la cabeza, muy serio, porque lo verdaderamente importante pasó de puertas para adentro. Se detuvo un instante y con un gesto lleno de respeto, me señaló directamente. Durante casi 6 horas seguidas, hubo una sola persona que no se movió de mi lado ni un milímetro. Noté otra vez cómo todas las miradas de la mesa recaían sobre mí, pesadas como el plomo. A Triana, por supuesto, ya se le había quedado la cara de cartón y no había rastro de su sonrisita. ¿Me estás diciendo que esa persona fue esta enfermera?, preguntó Daniel, mientras un murmullo de asombro recorría el resto de los invitados. Él me miraba con los ojos como platos, totalmente en shock, pero su padre no había terminado. Yo apenas podía mantenerme consciente, nos confesó. Sentía que el aire no me llegaba a los pulmones. Y cada vez que mis ojos amenazaban con cerrarse, ella me hablaba sin parar. En ese momento, aquel turno me vino a la memoria de golpe. Recordé perfectamente el repiqueteo de la lluvia contra los cristales de la clínica, los fluorescentes del pasillo y el pitido incesante de las máquinas. Me tomaba el pulso, vigilaba mi respiración y se pasaba el tiempo dándome conversación para que no me hundiera en la inconsciencia. Relató con la voz ya quebrada por la emoción. Los especialistas tardaron horas en aparecer por allí. Si ella se hubiera marchado, aunque solo hubieran sido 5 minutos, lo más seguro es que yo hoy no estuviera aquí sentado celebrando nada. El silencio en nuestra mesa era absoluto. Ya no había risitas de compromiso ni comentarios por lo bajini. Nadie se atrevía a decir ni mu. Daniel se puso de pie muy despacio, arrastrando la silla. ¿Me estás intentando decir? Soltó mirando fijamente a su padre. ¿Que ella fue quien te salvó la vida? El hombre no lo dudó ni un segundo y asintió con la cabeza. Tal cual lo oyes. Daniel se giró hacia mí, visiblemente conmocionado por la noticia. ¿De verdad pasó eso?, me preguntó. Yo, sintiendo un poco de apuro, bajé la vista un instante y le contesté con total naturalidad que simplemente estaba cumpliendo con mi deber profesional. Sin embargo, el padre de Daniel hizo un gesto de negación. Para nada, sentenció con firmeza. Lo que hiciste fue muchísimo más que cumplir con un horario. Acto seguido, desvió su atención hacia Triana y el cambio en su semblante fue radical. Se le borró cualquier rastro de emoción y su rostro se volvió puro hielo. Hace apenas unos minutos, comentó con una voz que cortaba el aire. Alguien en esta mesa la ha presentado como si fuera solo una enfermera. En ese momento, la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Triana se quedó petrificada, sin pestañear. Pero referirse así a una persona que se dedica a salvar vidas es un error imperdonable, continuó él. Vi como varios invitados empezaron a intercambiar miradas de reproche. Una señora mayor que estaba cerca negó con la cabeza, claramente disgustada con el desplante de mi hermanastra, mientras otro hombre agachaba la cabeza, muerto de vergüenza ajena. Daniel dio un paso hacia mi posición y me tendió la mano. Gracias, me dijo de todo corazón.
Gracias de verdad por haber salvado a mi padre. Le estreché la mano con una sonrisa tímida, insistiendo en que solo hacía lo que me correspondía. Pero el padre de Daniel volvió a intervenir. Quizá para ti fuera solo un turno más de trabajo, añadió, pero para mí fue la diferencia entre estar hoy aquí viendo a mi hijo casarse o no haberlo contado. El aire que se respiraba en la mesa había dado un giro de 180 grados. Ya nadie me miraba como a la hermanastra callada que iba con un vestido normalito. Ahora me observaban de otra manera, con un respeto que se palpaba en el ambiente. Mientras tanto, Triana seguía allí plantada, sin soltar ni una palabra. Por primera vez en lo que iba de noche, se había quedado sin recursos y no sabía dónde meterse. Pero lo que estaba a punto de pasar en unos minutos iba a hacer que la situación fuera todavía más asfixiante para ella. El silencio se prolongó durante un buen rato. Parecía que nadie encontraba las palabras adecuadas después de semejante revelación. Al fondo del salón, la banda volvió a tocar una melodía suave, pero en nuestra mesa a nadie le importaba lo que pasaba en la pista de baile. Todo el mundo seguía con los ojos clavados en mí. Daniel, que no se había movido de mi lado, volvió a insistir con una sinceridad que se le notaba en la cara. De verdad, muchísimas gracias. Yo solo pude asentar con la cabeza y le solté una sonrisa relajada, diciéndole que no era necesario, que al final en el hospital todos arrimamos el hombro por igual, pero su padre no estaba por la labor de dejarlo pasar así como así. ¿Qué va? Soltó mientras negaba con la cabeza. No todo el mundo tiene el cuajo que tuviste tú aquel día. Se repantigó en la silla y siguió con su relato, elevando un poco el tono, como si quisiera que hasta el último invitado se enterase de la historia. Me acuerdo de aquella noche como si fuera ayer, narró. Urgencias estaba a tope, los cirujanos no podían llegar por el atasco y yo sentía que me iba por momentos. Los que estaban en las mesas de al lado se quedaron mudos, escuchando cada detalle. Pero ella no se movió de mi lado, continuó señalándome con un gesto lleno de gratitud. Estuvo allí al pie del cañón todo el rato. No paraba de hablarme, de hacerme preguntas chorras, lo que fuera con tal de que no me quedara frito, explicó. Una mujer que estaba sentada a un par de sillas de nosotros comentó por lo bajini que para eso hay que tener una paciencia de santo. El hombre asintió con energía. Y una vocación de hierro. Mientras decía esto, me fijé en que algunos de los que antes le habían reído la gracia a mi hermanastra, ahora ni se atrevían a cruzar la mirada conmigo. Es más, uno de ellos agachó la cabeza, muerto de la vergüenza. Daniel se sentó de nuevo, todavía asimilando el shock. «Es que es increíble», murmuró. «Vaya forma de ser de pequeño el mundo». Su padre esbozó una media sonrisa y añadió que, a veces, el destino se las apaña para volver a juntar a las personas adecuadas cuando menos te lo esperas. Justo entonces, una señora mayor que estaba cerca de Triana tomó la palabra por primera vez. «El trabajo de enfermería es de los más duros que hay», sentenció muy seria. «No todo el mundo vale para estar ahí». Varios de los invitados le dieron la razón con la cabeza. Otro hombre se animó a decir que su hermana también era enfermera y que sabía perfectamente los turnos de perros que se pegaban. Poco a poco, el tema de conversación fue derivando hacia la importancia de la sanidad y la labor de los sanitarios. Pero mientras todos compartían sus anécdotas, Triana seguía muda como una tumba. Se quedó mirando fijamente su copa de vino, con una cara que no tenía nada que ver con la prepotencia que lucía al principio de la cena. Esa seguridad arrolladora que lucía al principio de la velada se había esfumado por completo. Por primera vez en muchísimo tiempo se la veía fuera de lugar, casi pequeña. Yo, por mi parte, preferí guardar silencio. No tenía ninguna intención de regodearme en su mal trago, ni de convertir su propio enlace en un escarnio público. Al fin y al cabo, era su gran día. En ese instante, los músicos arrancaron con un tema bastante más movido. Varios de los asistentes se pusieron en pie para volver a la pista y el ambiente en nuestra mesa empezó a destensarse un poco. Fue entonces cuando el padre de Daniel alzó su copa de agua, contemplándola un momento antes de soltar algo que, una vez más, nos dejó a todos pendientes de sus labios. «Pienso que esta noche también hay hueco para otro brindis especial», anunció, despertando la curiosidad de los presentes. Elevó la copa un poco más y sentenció: «Brindo por toda esa gente que hace su labor calladita, sin hacer ruido.
por esos que no necesitan ser el centro de atención, pero que le dan la vuelta a la vida de los demás cada santo día. Muchos invitados se unieron al gesto de inmediato. ¡Por las enfermeras!, exclamó una mujer con entusiasmo, y un coro de voces repitió lo mismo por toda la mesa. El tintineo de los cristales al chocar me produjo un poco de apuro, y noté cómo me subían los colores por tanta atención, pero en el fondo sentía una paz inmensa. Nunca he ido buscando palmaditas en la espalda ni medallas, pero ¿qué quieres que te diga? Me reconfortó ver que, por una vez, se hacía justicia a la verdad. Desde su sitio, Triana por fin se atrevió a levantar la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo antes de que ella la desviara con rapidez hacia otro lado. No abrió la boca, pero ese mutismo suyo era más elocuente que cualquier discurso que pudiera haber soltado. Lo que nadie se imaginaba era lo que iba a suceder justo antes de que acabara la fiesta, porque Triana terminó acercándose a hablar conmigo. Y te aseguro que sus palabras nos dejaron a todos de piedra. Mientras tanto, la melodía volvió a inundar cada rincón del salón y la gente regresó poco a poco al baile. Bajo aquellas luces doradas, las charlas banales se retomaron y todo parecía haber regresado a su cauce, pero se notaba en el aire que ya nada era exactamente igual. Povidomlenia Gemini. Los invitados que hace un rato ni me habrían distinguido entre la multitud, ahora me regalaban sonrisas cómplices cada vez que pasaban por mi lado. Incluso hubo quienes se tomaron la molestia de acercarse un segundo solo para charlar conmigo. Te agradezco mucho la labor que desempeñáis, me soltó una mujer de forma muy sentida. Es que las enfermeras sois de otra pasta, apuntó otro de los presentes. Yo, fiel a mi estilo, me limitaba a devolverles el gesto con una sonrisa cordial, porque la verdad es que nunca me ha entusiasmado eso de ser el foco de todas las miradas. Al cabo de un rato, necesité un poco de espacio y me salí al balcón del salón para que me diera el aire. Fuera reinaba la calma. Se divisaban perfectamente las luces de la ciudad y la música llegaba desde dentro como un eco lejano. Solté un suspiro profundo, llenando los pulmones. La velada se había torcido de mala manera al principio, pero ahora el ambiente era otro totalmente distinto. Justo cuando me disponía a entrar de nuevo, oí unos pasos a mis espaldas que me hicieron darme la vuelta. Era Triana. Mi hermanastra se plantó allí mismo, a un par de metros de distancia, guardando silencio durante unos segundos interminables. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por encontrar las palabras adecuadas, algo que, viniendo de ella, ya me parecía un mundo. Por fin, rompió el hielo. No tenía ni idea, murmuró casi para sí misma. Yo la observé con serenidad y le pregunté que a qué se refería exactamente. Evitó cruzar su mirada con la mía y mencionó, a duras penas, lo ocurrido en el hospital. Me quedé callada, esperando a ver por dónde salía. Triana soltó un suspiro flojo y continuó. Siempre me había imaginado que ser enfermera era, no sé, un empleo corriente y moliente. Ya no quedaba ni rastro de esa prepotencia que la caracteriza. Ahora su voz sonaba dubitativa, casi frágil. Nunca se me pasó por la cabeza que hubieras hecho algo de tal calibre, confesó. Me limité a encogerme de hombros sin darle demasiada importancia. No fue ninguna heroicidad, le aclaré con total naturalidad. Es nuestro pan de cada día, lo que hacemos turno tras turno. Triana me miró a los ojos un instante. A lo mejor me he pasado de la raya antes, soltó. Esas palabras, aunque escuetas, eran lo más parecido a una petición de perdón que le había escuchado en toda mi vida. Yo esbocé una pequeña sonrisa y le recordé que era el día de su boda, y que lo que realmente importaba era que se lo pasara bien. Ella asintió despacio, con la mirada perdida hacia la puerta, donde la fiesta seguía a todo trapo. Imagino que, en ocasiones, nos precipitamos demasiado al juzgar a los demás. No le dije nada, básicamente porque esa es una lección que yo ya traía aprendida de casa desde hacía años. Tras un breve silencio, Triana se dio la vuelta y regresó al interior del banquete. Me quedé unos instantes más allí fuera, contemplando la inmensidad del cielo nocturno. Es curioso cómo se las apaña la vida para darnos lecciones cuando menos lo esperamos. Aquella velada no terminó en gritos, ni en una pelea de película. No hizo falta ninguna venganza. Bastó con que la verdad, así de sencilla y pura, se abriera paso por sí sola. Y lo más importante es que todos los que estaban en ese salón se llevaron algo valioso a casa,
que jamás se debe menospreciar a nadie por su oficio, y mucho menos cuando esa labor consiste en proteger la vida de los demás. Si te ha conmovido este relato, te agradecería mucho que me regalaras un me gusta y que te suscribieras al canal para no perderte nada. Me haría muchísima ilusión que me contaras en la sección de comentarios desde qué rincón del mundo nos estás siguiendo. Me fascina descubrir hasta dónde llegan estas palabras. Y nunca lo olvides. A veces, quienes pasan más desapercibidos en una sala son precisamente quienes han logrado las gestas más grandes.